Hola, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver es los diseños de estudios con un enfoque cuantitativo. Bueno, como para comenzar, lo primero que vamos a tener que definir es que el diseño de investigación es nuestro plan para poder responder a aquellas preguntas que nosotros nos hicimos, ya sea para comprobar una hipótesis o para formular una hipótesis nueva. En este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que ese plan tiene que estar diseñado metodológicamente de manera tal que llegue a responder esa pregunta que yo me hice o que yo me estoy haciendo, ¿sí? Para eso, para las preguntas que nosotros tenemos, hay algunos tipos de diseños que son más acordes para poder llegar al resultado que quiero obtener. En este criterio, o en este sentido, en realidad, lo que hay que tener en cuenta como criterio principal es que para poder elegir ese diseño de estudio hay que tener bien claro cuál es nuestro objetivo general, ¿sí? O de dónde, que va a partir de la pregunta de investigación que nosotros nos hicimos y con qué recursos contamos, con dónde lo vamos a hacer y dónde van a ser aplicados esos resultados que nosotros vamos a obtener. Entonces, una buena pregunta de investigación ya en algún punto nos empieza como a definir qué tipo de estudio es el que vamos a hacer. Específicamente hablando de los diseños cuantitativos, la particularidad que tiene este tipo de diseños es que utilizan esa recolección de datos, ¿sí?, para probar hipótesis o para generar hipótesis, pero con la particularidad de que tienen base en una medición numérica y un análisis estadístico. ¿Para qué? Para poder probar y establecer teorías. Estas hipótesis o estas teorías se van a formular en base a esas relaciones que se van a dar entre las variables que se van a estudiar. Bien, la clasificación de los tipos de estudio es de utilidad para que de manera rápida podamos hacernos una idea de las características de la metodología que se va a emplear para poder responder los objetivos de nuestro estudio. Es importante tener en cuenta que no existe una única clasificación, sino que en realidad se van tomando distintos aspectos. Bien, como les decía, existen muchas formas de clasificar a los diseños de investigación dependiendo primero de diferentes autores o según se entienda a una u otra característica principal. Sin embargo, vamos a iniciar con las clasificaciones más sencillas. Una de estas clasificaciones más sencillas es teniendo en cuenta el momento en el que se van a realizar las mediciones. En este caso nos vamos a encontrar con dos tipos de diseños. El diseño puede ser prospectivo, si aún no se han tomado los datos, o retrospectivo en el caso de que los datos ya estén documentados. Por ejemplo, en las historias clínicas, ¿sí? Después, por otro lado, otra de las formas que tenemos otro de las clasificaciones que tenemos es según la cantidad de mediciones que vayamos a hacer. En este caso está planteado como seguimiento, pero son las cantidades de mediciones que vayamos a hacer. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una sola medición, vamos a sacar lo que se dice una foto de ese momento, ¿sí? Vamos a tomar un dato de una única visita que tuvo ese paciente que lo recolectamos de la historia clínica, decimos que el estudio es un estudio transversal. Ahora bien, si nosotros vamos a tomar varias veces el mismo dato porque lo vamos a seguir en el tiempo, ya sea para adelante, o vamos a tomar el mismo dato en diferentes visitas que tuvo ese paciente en el registro de las historias clínicas, hablamos de que es un estudio longitudinal. Pero habitualmente, ¿sí?, una de las clasificaciones quizás más con las que nos sentimos más referenciados es dependiendo el rol que toma el investigador con respecto a ese estudio. En este caso, lo solemos diferenciar en estudios observacionales y en estudios experimentales.
En los estudios experimentales, o son también llamados los estudios de intervención, el investigador asigna el factor de estudio o de intervención a los diferentes grupos de sujetos y dicha asignación suele realizarse al azar. Para pasar en limpio, esto es, en los estudios experimentales, el rol que tiene el investigador es un rol activo en el cual puede intervenir o puede poner en práctica una intervención, ¿sí? Entonces, por eso decimos que ese rol es activo. En el cambio, en los estudios observacionales, ¿sí?, el rol que toma el investigador es justamente eso, es solamente observar. Ahora nos vamos a adentrar un poquito más y vamos a describir cada uno, porque dentro de los observacionales y de los experimentales hay diferentes subtipos de estudios, entonces tienen sus características particulares. Bien, vamos a concentrarnos ahora en la primera clasificación, que si son los estudios más sencillos y por los cuales comenzamos cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos, que son los estudios del tipo observacionales. Dentro de los estudios observacionales vamos a tener dos tipos de clasificaciones, que son los descriptivos, en donde una de los principales diseños que solemos utilizar son los de corte transversal, y los ecológicos, que son estudios más del tipo epidemiológicos, y después tenemos los estudios que son analíticos, que entre ellos podemos encontrar a los que son casos y controles y a los que son de cohorte. Ahora vamos a ver bien cuáles son y qué características tienen cada uno de ellos. Los estudios observacionales descriptivos, de manera general, lo que nos permite es caracterizar a la población propiamente dicha, ver qué magnitud tiene ese problema que nosotros estamos investigando y cuáles son los factores asociados a ese problema. No quiere decir que lo vamos a poder explicar, pero sí podemos llegar a sugerir una posible vinculación. Entonces, este tipo de estudio lo que nos permite es reconocer la frecuencia, la distribución y las características de un problema de salud en una población determinada. Nos permite describir la asociación entre dos o más variables, pero no vamos a poder establecer la relación entre ellas, ¿sí? Es solamente descriptivo. Nos dice qué es lo que está sucediendo, ¿sí?, o qué es lo que nosotros estamos viendo. Dentro de este tipo de estudios descriptivos, nosotros vamos a tener el de corte transversal, que son también llamados estudios de prevalencia porque lo que nos permite es identificar y describir las frecuencias, la distribución y los determinantes de una enfermedad en una población. Es uno de los principales tipos de diseños que solemos elegir al inicio de nuestros pasos y porque son económicos y sencillos de utilizar. Pueden darse este tipo de estudios, los podemos hacer prospectivos, es decir, yo tomo los datos hoy cuando viene la paciente, le hago algunas preguntas que van a formar parte de mis variables, o puede ser que sea un corte transversal retrospectivo, es decir, que yo vaya a la historia clínica y tome los datos, por ejemplo, de las historias clínicas. Entonces, una de las dos preguntas que se me vienen ahora a la mente, que se las pongo acá, es conocer la frecuencia y las características clínicas o cuál es la frecuencia y cuáles son las características clínicas de pacientes con anticuerpos contra hepatitis B atendidos en una sala de infectología durante el año 2022. Y otra pregunta, acá están planteados como objetivos, pero otra pregunta que yo podría hacer en este tipo de estudio es ¿cuál es el nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en el servicio de salud mental, por ejemplo, de un hospital X en el año 2020? Entonces, lo que yo ahí tendré que hacer es hacer una encuesta a estas pacientes y decirles cuál es su nivel de satisfacción, o hacer un tipo de estudio que me permita conocer una encuesta que me permita conocer este nivel de satisfacción. Pero lo que a mí me pasa con este estudio, con este tipo de diseño, es que yo voy a hacer una foto de lo que está sucediendo ahora, ¿sí? Y que puede que no tenga relación y que no las pueda relacionar a las variables con el nivel de satisfacción que estoy intentando ver.
Los estudios ecológicos, por su parte, lo que hace es describir la situación de salud en poblaciones, o sea, en grupos, ¿sí? Entonces, acá la unidad de análisis son grupos que están delimitados geográficamente. Y no se puede establecer el vínculo individual entre la exposición y el efecto. Es decir, lo que acá este tipo de estudio lo que nos permite conocer son tasas de ciertas patologías, tasas o frecuencias de cierta patología en un grupo determinado, ¿sí? Pero no quiere decir que individualmente eso se comporte de la misma manera. Lo bueno o lo particular que tienen los estudios ecológicos es que son el punto de partida para lo que son los estudios epidemiológicos. Pero no nos vamos a meter mucho en eso. Ahora nos vamos a ir a la otra parte. Vieron que yo les dije que dentro de los estudios observacionales teníamos los estudios descriptivos, que son los que vimos, y los estudios analíticos. Los estudios analíticos lo que nos permite es establecer una posible relación causal entre una variable y un efecto, o un factor y un efecto, ¿sí? Lo que nos permite también es cuantificar esa asociación entre la exposición y ese resultado. Para estos estudios, la mayoría de las veces se establecen grupos, ¿sí? Donde va a haber un grupo de estudio y un grupo de comparación, que es un grupo al cual va a tener la exposición o va a tener el factor o el resultado, y otro grupo que es comparable pero que no va a tener el resultado que yo estoy esperando. En este caso, lo que nos permite es tomar evidencia sobre medidas de control y de prevención sobre ciertas patologías. Dentro de estos estudios observacionales analíticos, el primer tipo de estudio que se nos presenta son los de casos y controles. En este caso, valga la redundancia, lo que nosotros hacemos es vamos a seleccionar un grupo de estudio que va a tener la enfermedad, el caso, ¿sí? Y otro grupo de estudio donde no tenga el caso, que es lo que vamos a utilizar como control, ¿sí? Acá lo que vamos a observar son estudios individuales donde se van a identificar las posibles causas de esa enfermedad. Y vamos a analizar y a visualizar las diferencias entre los dos grupos, entre el grupo del caso y el grupo del control. Acá lo que nos permite es calcular las medidas de asociación, que las van a conocer como el odds ratio. Este tipo de estudios suele hacerse retrospectivo. ¿Por qué? Porque la persona que yo voy a utilizar como caso o las personas que yo voy a utilizar como caso ya van a tener la enfermedad. Entonces lo que yo voy a ir a buscar son aquellos factores, ¿sí?, de riesgo que podrían asociarse a dar como resultado el caso. Y en el grupo control yo voy a buscar personas que no tengan la enfermedad, pero que tengan los mismos factores de riesgo para poder desarrollarla. Entonces lo voy a hacer para atrás. El otro ejemplo de los estudios analíticos son las cohortes. Acá los grupos, este grupo control y este grupo de casos, en realidad van a estar definidos por la presencia o la ausencia de un factor de riesgo, no de la enfermedad. Entonces, yo lo que pretendo es buscar, identificar cuándo aparece o cuándo no aparece la enfermedad. Estos estudios son de seguimiento, ¿sí? Donde lo que voy a buscar es los diferentes grados de exposición que tienen a uno u otro factor de riesgo que yo voy a estar buscando, y lo que me va a permitir es medir la incidencia, ¿sí? Es decir, los casos nuevos de la enfermedad que yo estoy buscando en un periodo determinado con ciertos factores de riesgo determinados. Acá lo que sucede es que el periodo de seguimiento puede variar, ya sea porque se apareció un nuevo evento,
la persona falleció o hay una deserción del estudio, es decir, se perdió el seguimiento. Estas cohortes se pueden plantear de manera prospectiva, que son las más caras, porque yo lo que tengo que hacer es ir a buscar, es seguir hasta el momento en que a la persona que yo estoy utilizando como sujeto de estudio, que tiene un factor de riesgo particular, hasta que se produzca la enfermedad. Entonces pueden ser que dure muchísimos años. O pueden ser retrospectivas también, que en este caso es las personas ya presentaron la enfermedad, entonces yo lo que voy a buscar es los factores de riesgo, ¿sí?, o de exposición que tuvieron previos. Entonces es una cohorte retrospectiva. Bien, vamos a pasar a esta parte de la clasificación, que son los estudios experimentales. Son aquellos que se caracterizan porque en su metodología lleva implícito la intervención del curso normal de los acontecimientos. Es decir, en esta parte, los estudios experimentales, el investigador toma un rol activo, ¿sí?, y lo que hace es, de manera prospectiva, ¿sí?, va a recolectar los datos y va a hacer un seguimiento longitudinal. ¿Se acuerdan esto que vimos al principio de las clasificaciones? Bueno, es decir, que los estudios experimentales siempre son prospectivos, siempre tienen un seguimiento, ¿sí?, y lo que se hace es poner a prueba una intervención, ¿sí? Ahora vamos a centrarnos un poco más y vamos a desglosarlos un poquito. Bien, esto era lo que les decía. Los estudios experimentales tienen un rol activo del investigador, y la particularidad que tiene es como, así como los estudios analíticos tenían dos grupos, esto tiene un grupo que va a ser el grupo experimental y otro grupo que es el grupo control. El grupo experimental es al cual se le va a hacer la intervención, se le va a aplicar esa intervención con la cual se pretende modificar el curso natural, ¿sí?, y en el grupo control no. Y tenemos dos tipos de ensayos, se llaman ensayos, este tipo de estudios se llaman ensayos, y tenemos el ensayo clínico, que es cuando se realiza la intervención en el contexto de una consulta clínica. Por ejemplo, se pone a prueba cierta intervención, una asesoría, una medicación, etc. Y los ensayos de campo, cuando se realiza la intervención fuera del contexto clínico, es decir, cuando se prueba una vacuna, por ejemplo. Bueno, no nos vamos a meter mucho en eso, pero estas son como las dos grandes diferencias. Bien, dentro de los estudios experimentales, como veníamos diciendo, se encuentran los ensayos clínicos aleatorizados. Son los que mayormente conocemos, son dentro de la escala de la evidencia, es la que nos da la mejor evidencia de la relación causa-efecto. ¿Y por qué? Porque utilizan técnicas de enmascaramiento o de ciego, se llama, que es donde tanto el paciente como los mejores son triple ciegos, pero bueno, en la habitual se utiliza el doble ciego, que es tanto el paciente como el investigador no sabe, ¿sí?, en qué grupo, a qué grupo pertenece, si pertenece al grupo de experimental o al grupo control. ¿Por qué? ¿Para qué se hace esto? Para poder distribuir equitativamente aquellos factores que van a poder influir en los resultados, es decir, para poder hacer grupos comparables, ¿sí? Bien. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de estudios es comprobar la eficacia de cierto medicamento en pacientes con hipertensión arterial durante el año 2022. ¿Sí? Entonces se lo sigue a un grupo de pacientes que tiene hipertensión arterial, se les da
la medicación que se quiere probar contra un placebo, ¿sí? O una medicación gol estándar, y se lo sigue durante todo un año. Y después se ve qué efectos ha tenido. Bueno, en los cuasi experimentales también es uno de los tipos de estudios que quizás cuando seguimos en este proceso de la investigación es otro de los estudios que por ahí se nos vienen en mente o más solemos pensar, que son aquellos en donde vamos a probar una intervención, pero el investigador o nosotros o las circunstancias hacen que no aleatoricemos, es decir, le vamos a aplicar la intervención a unos pacientes sí y a otros no. Eso es lo que nos da como un menor control sobre lo que tiene que ver con los factores extraños que pueden llegar a aparecer. En estos factores extraños se suelen llamar factores de confusión, y aparte puede llegar a darnos que los grupos no sean comparables, o sea, no tengan las mismas características. Entonces eso podría llegar a interferir en el resultado final. Por ejemplo, uno de los estudios que acá se hizo cuasi experimental o que yo hice fue una intervención de una asesoría anticonceptiva en mujeres a los 6 meses posparto. A unas mujeres se la di y a otras mujeres no se los hice en el seguimiento en el tiempo. Lo di una sola vez y esa fue la evaluación que se hizo. Bueno, y vamos llegando al final y a modo de resumen, considerando el rol, creo que es la clasificación con la que más nos sentimos cómodos y la clasificación que más difundida, va a depender del rol que tenga el investigador, en este caso nosotros, que somos los que vamos a llevar adelante esa investigación, que vamos a tener sobre el estudio. En este caso, entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿el investigador interviene? Si la respuesta es que sí, el estudio va a ser un estudio experimental. Si el estudio es experimental, lo que vamos a decir es, bueno, ¿es aleatorizado? O sea, ¿se desconoce, se utiliza el ciego? En ese caso, si decimos que sí, va a ser un ensayo clínico aleatorizado. Si decimos que no, va a ser un cuasi experimental. Ahora bien, el investigador no interviene, o sea, no voy a intervenir, solamente voy a observar, entonces es un estudio observacional. Dentro de ese estudio observacional yo me voy a preguntar, ¿hay grupos de comparación? Si la respuesta es que sí, entonces voy a estar comparando dos grupos, entonces es un estudio analítico. Dentro de esos estudios analíticos voy a tener estudios de casos y controles o estudios de cohortes y las voy a hacer un seguimiento. En el caso de que no haya grupo de comparación, entonces lo que estoy haciendo es un estudio descriptivo y voy a tener de corte transversal la foto, lo que sucede, una sola medición, o uno de estudio ecológico si estoy hablando de una foto, de lo que está pasando en ese momento, pero en grupos de personas, en grupos poblacionales. Entonces, a modo de resumen, tanto el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo o los mixtos es una elección posible para poder resolver problemas de investigación y obviamente son igualmente valiosos, no es que hay uno mejor que el otro, sino que va a depender, como dice la canción, todo depende según cómo se mire, va a depender de la pregunta inicial y de lo que nosotros estemos buscando. Entonces, no son rivales lo cualitativo con lo cuantitativo, sino que son alternativas que se nos ponen a disposición y lo mejor sería que puedan ser complementarias e integrarse y resultar de eso un estudio mixto que nos permita dar solución a problemas complejos. Los dejamos ahora con cualquier reflexión o duda, nos pueden consultar al mail.